Entonces, Y Tomás Kuhn. ¿Ibas a decir algo, Thomas Carla? Kuhn. Sí, eso iba a decir Thomas Kuhn, de las revoluciones científicas, algo pero así. ese es muy bueno, Raúl. No, sí es A bueno, A mí pesar me de, gusta a que mucho. pesar, es bueno, pero el asunto es que también él termina por relativizar la ciencia. O sea, él por es eso. bueno, no te lo niego. Bueno, eso sí, porque Ajá, lo convierte en paradigma. Sí, ujú. Foucaultiano, medio Foucaultiano, o sea, no, de hecho, las epistemas de Foucault no son, sí tienen sus ciertos rasgos distintivos de los paradigmas, pero en el fondo vienen a plantear lo mismo, que realmente no hay un avance, sino que hay rescajamientos del saber. O sea, Ajá. que es tan válido, no sé, la ciencia que se practicaba en la Grecia clásica que en la actual. O sea, solamente que cambia la cosmovisión y por eso se nos hace más verdaderas una que otra y así. Entonces, no, eso también lo dice Foucault, o sea, relativiza la ciencia, al fin y al cabo. Y tampoco creo que sea correcto irnos a eso, ¿no? Pero bueno. No, pero esa relativización de la ciencia es precisamente un ataque al cientificismo, porque es que el cientificismo es tratar de absolutizar la ciencia y es volverla al terreno en donde se mueve, que es precisamente en el terreno de lo relativo. Sí, o sea, sí, pero no está nada de decir que la ciencia es un poema. Ah, sí, claro, claro, Y pues claro, no, claro, neta, no. claro. Pero bueno, ya, si gusta comenzar, profesor. Ah, Oh, sí, voy a empezar, pero eso les iba a decir que es interesante y casual y no casual que justo ustedes antes de empezar la grabación y ahorita que ya pues la empezamos, estén como con ese tema, porque yo para empezar hoy tenía algo, y incluso antes de yo saber pues que ustedes justamente estaban hablando de lo que estaban hablando, tenía como una idea inicial que no es de Artigas, pero que creo que conecta con lo último de la vez anterior y con lo que ustedes están hablando hoy. Entonces lo remito a El capellán del diablo de Richard Dawkins, muy al inicio, en la página, les voy a decir incluso la página 27. Voy a poner un poco el contexto y con esto introduzco como lo que quiero decir a propósito, repito, de todo esto que ustedes están hablando. En algún momento, Artigas, y eso de pronto lo profundizaremos, diremos después, Artigas logra, digamos, vislumbrar que hay un elemento muy importante desde el punto de vista filosófico que une a los creyentes en el sentido religioso con los ateos cientificistas. Uno diría, están en dos orillas totalmente opuestas, y no solamente pues opuestas, sino absolutamente lejanas la una de la otra. Pero Artigas logra vislumbrar algo que pues a mi modo de ver es verdad, y es que al creyente religioso lo une, más bien el creyente religioso, en el sentido por religioso amplio del término, según veíamos la vez anterior, lo une con un ateo como Dawkins o como otros, un asunto que es fundamental desde el punto de vista filosófico, y es creer en la verdad. O sea, el elemento común al creyente religioso y al cientificista, incluso por más que sea cientificista y que nos fastidie su insistencia pues en que la ciencia es la única forma válida de conocer el mundo, en su creencia. ¿En esa puerta? Un micrófono. Entonces les quería leer en Richard Dawkins una alusión que él hace que me parece muy interesante a propósito de eso. De hecho, es un capítulo que se llama ¿Qué es verdad? Entonces voy a leer un poco y contextualizo. Dice, esto es Richard Dawkins, insisto, esto no es Artigas. Un poco de conocimiento es algo peligroso. Esta observación nunca me pareció particularmente sabia o profunda, a excepción del caso en el que lo poco que se sabe es sobre filosofía, como suele ocurrir. Obviamente aquí un vainazo pues a la filosofía. Un científico que tiene la temeridad de utilizar la palabra que empieza con B, verdad, probablemente se enfrente a alguna forma de acoso filosófico parecida a esta. Entonces ahí quiero hacer una pausa antes de leer lo que sigue.
La imagen que tiene Dawkins de la filosofía es la filosofía que ustedes y yo llamaríamos filosofía posmoderna, filosofía pues relativista. Entonces también eso nos ayuda como a entender lo que sigue. Entonces esto es lo que, según Dawkins, es el acoso filosófico que suele, digamos, padecer quien está desde el punto de vista de la ciencia. Dice, no hay verdad absoluta. Al afirmar que el método científico, incluyendo la matemática y la lógica, es una vía privilegiada hacia la verdad, está llevando a cabo un acto de fe personal. Otras culturas podrían creer que la verdad debe buscarse en las entrañas de un conejo o en los delirios de un profeta en lo alto de su torre. Es únicamente tu fe personal en la ciencia la que te lleva a preferir esa clase de verdad. Entonces, esto, dice Dawkins, es lo que a veces tiene que enfrentar quien se mueve pues en el campo. Lo que pasa es que ahí también habría que aclarar que Dawkins está haciendo una defensa de la ciencia, de la verdad en la ciencia, pero ustedes y yo sabemos que la postura de Dawkins no solamente es una defensa de la ciencia, sino que termina siendo cientificismo. Pero ¿por qué lo quise traer a colación? Porque creo que Andrés mismo ahora lo mencionó y yo creo que en eso uno tiene que estar pues como muy alerta. A veces se asume como que la mejor manera de combatir el cientificismo es recayendo en una actitud relativista, incluso con respecto a la ciencia. No sé si se recuerdan de la vez anterior, el tema que creo que también lo introdujo Andrés en alguna de sus intervenciones, la ciencia como ficción, la ciencia pues como un asunto no tan estrictamente riguroso. Entonces Dawkins, para ya cerrar esta nota, digamos, aclaratoria, por decirlo de alguna manera, con Dawkins, hace la siguiente alusión, digamos que se cita a sí mismo. Hay un texto de Dawkins que se llama El río del Edén, porque aquí yo les estoy leyendo El capellán del diablo. Entonces, en este mismo aparte que yo estoy leyendo, Dawkins se remite a él mismo en El río del Edén y dice así: mostradme un relativista cultural a 90.000 metros de altura y os mostraré a un hipócrita. Si estáis volando a un congreso internacional de antropólogos o críticos literarios, la razón de que probablemente lleguéis a destino, la causa de que no os desploméis sobre un campo recién arado, es que un gran número de ingenieros occidentales, científicamente entrenados, han hecho bien sus cuentas. Yo esta cita, incluso pues en varios escenarios pues académicos, la he traído a colación a propósito de lo que traía dicho anteriormente, y es que uno puede, como creo que es el caso de todos nosotros aquí, diferir de Dawkins en muchas cosas, pero fíjense lo curioso, lo particular, desde el punto de vista filosófico, y no estoy diciendo pues que Dawkins sea el gran filósofo, uno estaría más cerca de Dawkins que de filósofos que sí son filósofos, pues en el sentido más riguroso del término, a propósito del tema pues de la verdad, porque habría quienes desde el punto de vista de la filosofía declararían que la verdad no existe, ojo, ni siquiera en la ciencia. La ciencia sería una narración más, digamos, nuestra adhesión a las verdades científicas sería simplemente, como decía el texto allí, un asunto de fe personal. Entonces me parece interesante, repito, y con esto ya redondeo esta pequeña nota aclaratoria, por llamarlo de alguna manera, o introductoria. Según Artigas, el elemento común al creyente religioso y a los ateos cientificistas es su fe, ojo, en que existe la verdad, incluso en la ciencia, que ya ellos, me refiero en este caso a los cientificistas, le den a la ciencia como el único privilegio, o la posición pues privilegiada de ser la única vía de acceso a esa verdad, esa ya es otra discusión. Pero la fe o la confianza en la existencia de esa verdad, vuelvo a repetirlo, sería un elemento común a creyentes religiosos y ateos cientificistas. Entonces me parece, digamos, interesante tener eso como en cuenta. Bueno, permítanme aquí con las diapositivas. Permítanme yo aquí. Bueno, de la vez anterior, que quiero como retomar un poco pues para coger como el hilo de lo que traíamos la vez anterior, no sé si recuerdan que pues habíamos dicho justamente que Artigas en esa, digamos, en esa discusión, por llamarlo así, o en esa aproximación más bien a la relación entre ciencia y religión, considera que es muy importante definir
como las condiciones exactas o específicas de lo que él llama la fiabilidad de la ciencia. Porque entonces él va a decir, y a propósito pues de lo que acabamos de ver desde Dawkins, que la posición que debemos tener es como asumir o aceptar que efectivamente la ciencia es una forma válida de conocer la realidad. Por eso él va a insistir mucho, repito, en el tema de la fiabilidad, perdón, de la ciencia. Entonces, una cosa es la fiabilidad, una cosa es la confianza pues razonable que debemos tener en el conocimiento científico, pues como un conocimiento que nos ayuda pues a conocer el mundo, pero otra cosa muy distinta sería ya lo que llamaríamos pues como una actitud propiamente cientificista, según lo que pues estuvimos analizando pues en la sesión anterior, a propósito pues del tema de esa, digamos, de ese cientificismo ya pues llamémoslo así como exagerado, pues por llamarlo de alguna manera. Para Artigas, entonces existe, y aquí estoy como retomando algunas cositas de las últimas que yo más o menos tengo idea que vimos la vez anterior para que conectemos ya con lo de hoy. Existe una fiabilidad interna y externa. La interna tiene que ver como con el análisis de las propias condiciones de conocimiento de la ciencia, o sea, es un análisis como ad intra del conocimiento científico, entonces es lo que Artigas llama fiabilidad interna, pero hay una fiabilidad externa que yo creo que tiene que ver mucho con lo que hemos venido hablando en esta conversación pues más informal antes de empezar la sesión oficialmente, y es comparar a la ciencia con otras formas de conocimiento y ver qué tan fiable es una y otra forma de conocimiento y cuáles son como los parámetros que se tienen para comparar, digamos, como esas dos formas, llamémoslo así, de conocimiento. En la sesión anterior, entonces, sí, y yo creo que por ahí fue por donde finalmente terminamos, ahora que lo pienso, fue como con las dos definiciones que dimos de ciencia, que fue lo que en algún momento dio pie pues a esa conversación, discusión sobre el tema de la relación entre ciencia y magia, pero que si ustedes recuerdan, yo insistía mucho en que para dilucidar un poquito como toda esa problemática que se armaba, pues tener en cuenta la otra definición de ciencia, aquella que dice que es una actividad cognoscitiva, la tienen ahí en la diapositiva, en la segunda definición, actividad cognoscitiva cuyos contenidos teóricos se relacionan de modo lógico y coherente con datos controlables mediante experimentación, porque si ustedes recuerdan en la primera definición, que ahí fue donde justamente nos fuimos hacia el tema de la discusión con la magia, dice aquella actividad humana en la que se busca un conocimiento de la naturaleza que permite obtener un dominio controlado. Yo creo que esa fue la expresión ahí que dio pie como a todo lo que después se habló, pero si ustedes se acuerdan cuando yo finalmente traté de mediar o de dar como mi aporte en todo eso que se dijo en ese momento, yo les decía que había que considerar pues como esa otra definición pues que el propio Artigas da. Para Artigas, la ciencia, como él la entiende, él parte de un presupuesto, que creo que yo también lo alcancé a mencionar la vez anterior, y es que Artigas tiene claro, y creo que fue también a partir de algo que alguno de ustedes mencionó, para Artigas ciencia, no porque él crea que hay esa definición restringida, sino porque él asume, yo creo que se los dije también en la sesión anterior, Artigas asume como la definición que en el ambiente se suele aceptar de ciencia. Artigas tiene una formación tomista, y en esa formación tomista, y por tomista también aristotélica, él asume como esas definiciones más clásicas de ciencia. Pero como se los dije también en su momento, a Artigas le interesa la definición o el concepto que hoy se suele tener de ciencia, y él considera que la definición que hoy se tiene de ciencia, por lo menos la más aceptada, es que hablar de ciencia es hablar de ciencia experimental. Repito, no porque él descarte esas nociones más perennes de lo que significa ciencia, sino porque a él le interesa es la ciencia que en el mundo actual supuestamente pone en entredicho las verdades pues de la metafísica o de la religión. Entonces, en ese análisis de la ciencia, Artigas va a plantear cosas como las que estamos pues ahí viendo en esta diapositiva, y son la ciencia se caracteriza pues por la búsqueda de explicaciones que permitan resolver problemas, sería uno de los primeros elementos. Artigas también destaca el carácter sistemático de esa búsqueda, porque no sé si recuerdan que también en un momento de la sesión anterior yo les leía
que para Artigas la ciencia, como ustedes y yo la entendemos hoy, empezó más o menos hace 300 años a partir de Galileo. Entonces está como el aspecto pues sistemático de la ciencia. Y otra característica es la búsqueda de rigor, entendiendo por rigor el hecho de que las explicaciones se sometan a prueba y que eso permita pues como comprobar la validez de las cosas que se están afirmando pues desde el punto de vista científico. Entonces eso me parece pues importante. Lo otro, para irnos ya como enrutando pues como hacia el tema más, digamos, propio de hoy, que es el tema pues del cientificismo resistente, como, bueno, y de hecho que fíjense que era el tema que traían ustedes también en su conversación previa. Decir esto, que Artigas admite que no tenemos un consenso definido, un consenso establecido con respecto a lo que es la ciencia. Él se remite, por ejemplo, a Aristóteles, se los estaba diciendo ahora en su aproximación pues a la filosofía perenne, diciendo que todos los hombres desean por naturaleza saber, una cosa pues que generalmente se ha planteado pues en la filosofía. Entonces la visión de Artigas es esa, es como que no hay un consenso establecido con respecto a lo que sea la ciencia, pero sí hay unos elementos que él va a ir como desarrollando, planteando, que nos permiten pues dar como una, por lo menos una aproximación, no una definición cerrada, pues que uno diga ya esta es la definición de ciencia y con eso nos quedamos, pero sí da como unos elementos. Pero repito, quizá el más importante es que Artigas dice, y lo dice insistentemente, entendemos por ciencia una ciencia que sea experimental. Lo que pasa es que él ahí también llama la atención en el hecho de que estamos entendiendo por experimental. Porque decir experimental es un arma de doble filo. ¿A qué me refiero con eso? Podría sonar como que en la ciencia todo es demostrable empíricamente. Y si en algo va a insistir Artigas en toda su obra filosófica, ciencia, yo creo que ustedes ya me lo han escuchado, en la ciencia no todo está demostrado empíricamente, lo cual no significa que la ciencia no sea verdad, pero sí significa que la ciencia tiene unos límites para su verdad. Y eso conectándolo con lo que estaba diciendo yo ahora a partir de Dawkins, me llevaría a mí a decir esto. Artigas defiende la verdad científica, pero a diferencia, digamos, de otras posturas, lo que dice es que esa verdad científica es una verdad perfectible, limitada, que tiene, digamos, como su, sí, básicamente tiene eso, tiene unos límites, no es una verdad omnisciente, no es una verdad pues que tiene la clave explicativa de todo. En ese orden de ideas uno podría decir que Artigas está como en un punto medio entre absolutizar la verdad científica o relativizar esa verdad científica, que sería el otro extremo del cual yo les estaba pues justamente hablando ahora. Doctor, Sí, perdón que le pregunto. sí. Y nada más para precisar, ¿y qué tan cerca está esta postura de Artigas sobre estas teorías que se tienen que estar refutando, etcétera, con las de Popper? Bueno. Esa es mi pregunta. Hay una sesión donde nos vamos digamos, a enfocar de una manera más específica en eso, pero bueno, ya que usted me lo está preguntando, vamos a decirlo de esta manera. Artigas se acerca a Popper, incluso se siente muy vinculado a Popper, entonces, ¿cuál les voy a decir por qué? La filosofía de la ciencia, y yo creo que yo lo alcancé a decir en una sesión anterior, básicamente ha sido una filosofía de la ciencia normativa, desde el Círculo de Viena y la filosofía de Karl Popper. Por allá hacia la década de los 60, la filosofía de la ciencia empezó a dar el giro, porque en la filosofía de la ciencia también han ocurrido sus giros, y el giro que ocurre por allá hacia la década de los 60 es un giro hacia lo cultural, hacia lo histórico, hacia lo sociológico. Entonces la ciencia es una construcción social más, la ciencia pues está determinada por condicionamientos de tipo cultural y toda esa cosa. Entonces, en ese orden de ideas, Artigas, a ver, la filosofía de la ciencia que le gusta a Artigas, por decirlo de alguna manera, es más la que llamaríamos filosofía de la ciencia normativa, no tanto la que es meramente descriptiva, al estilo pues de Thomas Kuhn, de esos otros autores que ustedes estaban mencionando, Feyerabend, que van en una línea más descriptiva y una descripción más en términos relativistas, sociológicos, históricos. Entonces, Artigas defiende una filosofía de la ciencia que sea más rigurosa en ese sentido, pero, digamos, lo que tiene al frente Artigas son dos opciones en ese sentido. ¿Cuáles serían esas dos opciones? Círculo de Viena, neopositivismo, o Karl Popper.
Y cuando uno lee Artigas, uno siente a Artigas mucho más cerca de Popper que del Círculo de Viena, pero más cerca no significa que Artigas asuma toda la postura popperiana. Por ejemplo, yo, pues para adelantar un poco, yo diría, lo que acerca a Artigas a Popper, una de las cosas que más lo acerca es justamente también esa confianza en la verdad. El conocimiento científico es capaz de la verdad. Lo que pasa es que en Popper esa verdad termina siendo un asunto un tanto difuso porque se vuelve casi es como una idea regulativa, más que una conquista. Entonces, donde Artigas va a terminar tomando distancia crítica de Popper, o en una de las cosas que va a terminar tomando distancia crítica, es decir, no, la verdad no es una idea meramente regulativa. La ciencia sí alcanza ciertas verdades, que esas verdades después puedan ser de una u otra manera mejoradas, de una u otra manera perfeccionadas, es otra discusión, pero no tanto el tema, repito, de una, como al estilo pues del empirismo o sí, la postura pues del Círculo de Viena, el neopositivismo, como asumir que la verdad solamente está del lado de la experimentación, pues en el sentido de verificación empírica. Entonces yo en principio diría eso, que Artigas está, repito, mucho más cercano de Popper, pero en cierto momento él va a tomar distancia crítica también de este autor. Esto ya y cuando digo esto es lo de esta diapositiva ya para pasar al, digamos, propiamente al tema del cientificismo resistente, pero lo mencionamos, yo lo mencioné en la clase anterior, pero me parece interesante volverlo a retomar también por todo lo que pasó y todo lo que se habló la vez anterior, y es cuando Artigas habla de relación entre ciencia y religión, ¿qué está entendiendo por religión? Porque en este caso recuerdo... Perdón, profe, tengo una pregunta antes de que pase a ese tema de lo anterior, sobre lo anterior. Eh, Dice usted que hay ciertas, ¿cómo se diría? Tesis científicas, pues habría que decir hipótesis científicas que no tienen comprobación empírica, Mm. como por ejemplo, ¿cuáles? O sea, Comprobación, bueno, lo que pasa es que me faltó agregar una cosita. Comprobación empírica directa. ajá, Siempre hay una comprobación empírica directa. Usted dice como cuáles. La teoría del Big Bang. O sea, de hecho, ya, los cosmólogos hablan de una gran singularidad. O sea, nosotros no podemos, yo decir, yo creo en el Big Bang si existe una comprobación empírica del mismo, comprobación empírica en términos directos. No hay condiciones para yo reproducir en una situación de laboratorio las condiciones exactas que se supone concurrieron para que existiera una cosa como el Big Bang. Sin embargo, el Big Bang es una de las teorías, digamos, hasta ahora, aunque ya aparecen pues voces disonantes o que discuten pues que el Big Bang sea la teoría que mejor explica pues el origen del universo. Pero Artigas se refiere a eso. Cuando, por ejemplo, hablamos de biología evolutiva, ahora que Raúl decía, pues me gusta la biología en su alusión a Dawkins, pues se supone que en biología no se trabaja del mismo modo metodológicamente hablando, diciendo que hay una comprobación empírica directa de ciertas cosas, sobre todo cuando estamos hablando en términos de biología evolutiva. No estoy hablando de evolucionismo, ojo, por si acaso. Entonces, cuando Artigas menciona eso, se refiere justamente a que hay algunos conocimientos científicos que no están respaldados por una comprobación empírica directa, inmediata, al estilo de lo que pretendió el Círculo de Viena. Entonces se refiere más a eso. Porque si lo pensamos, lo que yo había dicho antes, si en algo insiste Artigas es que la ciencia es ciencia por ser ciencia experimental. Entonces Artigas, y yo creo que vale la pregunta tuya, Andrés, no es que esté negando, no es que esté diciendo pues que en la ciencia a veces hay cosas así medio raras, metafísicas, que no tienen ninguna comprobación, sino que son mera especulación. Artigas defiende que la ciencia, lo que caracteriza a la ciencia como ciencia es la experimentación, pero donde pone como la letra menuda, pues por llamarlo así, o la aclaración es que no siempre podemos entender experimentación como lo que entendió en su momento el Círculo de Viena. A veces experimentación es una cosa demasiado directa, perdón, demasiado indirecta, y no tanto pues como que yo estoy de una manera pues así inmediata como comprobando algo. Otro ejemplo podría ser lo que ocurre a nivel como de la física de partículas. Es decir, en realidad nosotros vemos o interactuamos con átomos o con los rastros energéticos de lo que esas partículas subatómicas en realidad producen. Entonces,
Artigas se está refiriendo más a que en muchos casos la ciencia nos lleva es como hacia un contacto muy indirecto con lo que llamaríamos pues la comprobación experimental. Bueno, a propósito de ya ahora sí para cerrar un poco como el recorderis de lo de la vez anterior, repito, yo ya lo había dicho, pero vuelvo a mencionarlo, lo que Artigas entiende por religión es un asunto muy amplio. Artigas era un sacerdote católico, en su momento alguien me lo preguntó, yo lo dije, del Opus Dei, pero Artigas, cuando habla de religión, casi que uno podría pensar que en sus textos la relación entre ciencia y religión podríamos entenderla como la relación, perdón, entre ciencia y metafísica. Entonces, para él la religión, repito, yo lo dije la vez anterior, pero lo reitero, supone la existencia de un Dios personal como creador del universo y la existencia de dimensiones espirituales en la persona humana. Él no se mete, y yo lo dije la vez anterior cuando saltó todo ese tema de la magia, Artigas no se mete con el tema de la verdadera religión o la falsa religión, o él no hace fenomenología de la religión, ni historia de la religión, ni cosas por el estilo. O sea, cuando en los textos de Artigas aparece el término o el concepto religión, se refiere como a estas ideas básicas, como que él piensa que hay un núcleo común a varias religiones. Y ese núcleo común sería, existe un Dios personal y creador del universo. Y existe el ser humano creado por ese Dios y en ese ser humano hay unas dimensiones espirituales. Y como consecuencia de esas dimensiones espirituales, el ser humano es capaz de pensar y es capaz de decidir cosas. Digamos que eso entendería pues Artigas por religión, repito, sin meterse pues en una valoración ya específica de lo que cada religión pues, digamos, podría plantear. Bueno, ahora sí, el tema, digamos, como del cientificismo resistente, porque para Artigas la cuestión, digamos, filosófica y particularmente epistemológica por excelencia es esclarecer qué es la ciencia. O sea, cuando Artigas hace filosofía de la ciencia, que es una de sus grandes preocupaciones filosóficas, recordemos también eso, que yo les decía, Artigas hace filosofía de la ciencia, filosofía de la naturaleza. Diría yo que son los dos grandes asuntos en los cuales, o de los cuales Artigas se ocupa. Entonces, Artigas en su reflexión sobre la ciencia, reflexión obviamente filosófica, considera que la cuestión más importante de la filosofía de la ciencia es esclarecer qué es exactamente la ciencia. En otras palabras, y fíjense que es muy importante lo que sigue, ¿cuándo y en qué condiciones yo puedo llamar científico a un conocimiento? Yo creo que ya ustedes se alcanzarán a vislumbrar que esa delimitación es conducente a delimitar ciencia de cientificismo. Artigas no es un enemigo de la ciencia, eso es bien interesante porque en todo el rastreo que yo he hecho de este tema a lo largo de muchos años, he encontrado que a veces algunos encuentran como que la manera de defender a la religión de los ataques reales o ficticios a veces o imaginados de la ciencia es demeritar a la ciencia misma. Entonces, lo que Artigas va a insistir mucho es la cuestión epistemológica por excelencia es esclarecer qué es exactamente la ciencia, cuándo y en qué condiciones un conocimiento verdaderamente se puede llamar científico, o sea, qué hace que un conocimiento humano lo podamos llamar científico. Entonces, eso va a llevar pues a Artigas pues como por un camino muy específico a propósito del cientificismo. Eh, la importancia que tiene en la ciencia para Artigas en nuestra civilización, él insiste mucho en eso. Hay como un desfase entre lo importante que es la ciencia y el conocimiento que tenemos, no sobre los descubrimientos científicos, ojo, sino que para Artigas, aunque también puede ser, pero a Artigas lo que le preocupa es que la ciencia tiene un gran éxito y un gran protagonismo a nivel sociocultural, pero no hay un entendimiento acerca de verdaderamente cuál es el alcance de la ciencia. Entonces, a propósito también de la conversación que traíamos ahora, Artigas no lo dice así como lo voy a decir yo, pero yo lo voy a decir así. Es como si Artigas pensara que además de la divulgación científica en sentido estricto, debería haber una divulgación filosófica sobre cuál es el alcance real del conocimiento científico, porque a lo que hemos estado sometidos durante mucho tiempo es a un montón de divulgación científica, pero sin una reflexión filosófica sobre cuál es el alcance real de esos descubrimientos e hipótesis científicas. Y eso es lo que ha llevado en los ambientes, pues, de la gente que no tiene un conocimiento científico, pues,
digamos, especializado, que haya digamos, una idolatría con respecto a la ciencia. Entonces Artigas dice, y lo cito, el problema de la verdad científica ocupa un lugar central en la cultura contemporánea. Entonces, es una cita pues que Artigas pues en un simposio alguna vez pronunció. Entonces, en ese orden de ideas, el Artigas va a decir que la vida humana va a estar fuertemente afectada por el concepto que tengamos de lo que es la verdad científica. Y en ese orden de ideas va a ser muy importante, repito, él no lo dice así, insisto, pero es como si Artigas anhelara que a la par de que se hace divulgación científica, hubiese una divulgación, digamos, filosófica, donde la gente tomara conciencia de cuáles son los límites y los alcances del conocimiento científico. Y para Artigas ahí es donde está el defecto que muchas veces nos ha llevado pues a posturas cientificistas. Artigas considera que la filosofía de la ciencia estudia estas tres cosas que ustedes están viendo ahí, que son como el objeto principal de la filosofía de la ciencia, que serían estudiar la naturaleza, el funcionamiento y los resultados de la ciencia. O sea, hacer filosofía de la ciencia para Artigas es estudiar cuál es la naturaleza de la ciencia, estudiar cuál o entender cómo se da ese funcionamiento de la ciencia, exactamente cómo opera la ciencia, pero también hacer una reflexión sobre los resultados del conocimiento científico. En ese orden de ideas también considero que es bien interesante pensar algo. A veces se asume como que ciencia es solo los resultados, pero la ciencia también supone unos procesos, un funcionamiento, un método, unos métodos incluso, y es el desconocimiento de ese funcionamiento el que a veces lleva como a hipostasiar o exagerar el alcance de los resultados de la ciencia. Hay como una especie de idolatría de la ciencia cuando se asume que si una consecuencia o un conocimiento es conocimiento científico, se asume como que ya es una cosa pues definitiva, absoluta y que ya no admite pues como mm, ninguna discusión o ningún mejoramiento, pues por decirlo de alguna manera. Artigas considera que la filosofía de la ciencia ha estado, digamos, mal formulada, mal planteada. Y él cree que eso se ha debido tanto a los científicos como a los filósofos. O sea, él como que reparte la responsabilidad en esa mala filosofía de la ciencia que él considera que se ha hecho. Ahí voy a aclarar algo también porque puede sonar, al decir que él habla de una mala filosofía de la ciencia, puede sonar como que él está asumiendo la típica actitud de toda la filosofía de la ciencia que se ha hecho es mala, la mía es así, es buena. No, voy a tratar de contextualizar un poco qué es lo que en realidad él termina diciendo. Él dice que el vicio que ha atravesado a toda la filosofía de la ciencia justamente ha sido el cientificismo. O sea, la filosofía de la ciencia, desde que se empezó a hacer sistemáticamente por allá a inicios del siglo XX con los miembros del Círculo de Viena, empezó siendo una filosofía con un fuerte carácter cientificista. Yo no sé si, por ejemplo, ustedes conocen la famosa visión científica del mundo, que es como la carta y digamos como ¿cómo podríamos decir? Como la agenda temática de los miembros del Círculo de Viena, la visión científica del mundo. Y ellos allí, de una manera abierta, clara, o sea, sin ningún miramiento y sin ninguna vergüenza, ellos afirman, los miembros del Círculo de Viena, que su objetivo es acabar con la visión metafísica y teológica de la realidad. Ellos lo dicen claramente. Entonces Artigas considera que digamos, el hecho de que los primeros que hicieron sistemáticamente filosofía de la ciencia hubiesen amarrado esa filosofía de la ciencia a intereses ideológicos o filosóficos, hizo que toda la filosofía de la ciencia después estuviera siempre como con ese lastre cientificista. Entonces, cuando hablamos en Artigas de una mala filosofía de la ciencia, quiero aclarar eso. No es que Artigas cuestione todo el aparato pues, conceptual o filosófico de esos sistemas, sino que considera que esos sistemas tienen un vicio de fondo que de una u otra manera daña la visión o distorsiona la visión que se puede tener de la ciencia, y ese vicio él lo llama cientificismo. Entonces, él dice, los científicos se han ocupado de la reflexión filosófica sobre la ciencia de modo muy ocasional y a veces no muy afortunado. Entonces, primero los científicos, pues, y yo creo que ustedes también lo decían ahora y somos conscientes de eso,
los científicos pues no son los, incluso por formación académica también, no son los más aptos necesariamente para hacer una reflexión de tipo filosófico sobre la ciencia, pero sin embargo a veces lo han hecho. Y lo otro es que los filósofos han estudiado la ciencia, pero por lo general la han estudiado teniendo como esos otros intereses de fondo, lo que yo les decía ahora. No es lo mismo yo estudiar la ciencia porque quiero entender la ciencia. Fíjense, como, de hecho, como suena distinto. Yo quiero estudiar la ciencia para entenderla, porque me gusta la ciencia y porque considero que la ciencia es una de las formas protagónicas o importantes a través de las cuales, a través de la cual, perdón, los seres humanos tratamos de acceder a un conocimiento de la realidad. Pero fijémonos lo distinto que suena eso a yo decir, yo quiero entender la ciencia para demostrar que la religión y la metafísica son puros cuentos. Es muy distinto. Y uno diría, no, pues si voy a hacer filosofía de la ciencia, el propósito final que yo tenga para hacer esa filosofía de la ciencia no va a condicionar lo que yo termine entendiendo por ciencia, pero resulta que sí, porque insisto, si mi objetivo es poner a la ciencia como en un lugar privilegiado para poner a la religión y la metafísica en un lugar, pues obviamente no tan privilegiado, eso va a viciar lo que digamos, obviamente, sobre la ciencia. Entonces, para Artigas el problema ha estado allí, insisto, los científicos se han ocupado de la ciencia muy ocasionalmente, muy esporádicamente, y no lo han hecho de la mejor manera porque, pues también eso lo sabemos, los científicos no siempre tienen, ni, o casi nunca tienen una formación filosófica rigurosa. Pero del lado de los filósofos, repito, cuando se han ocupado de la filosofía, perdón, de la ciencia, lo han hecho amarrados como a intereses antimetafísicos o antiteológicos. Entonces ha sido un desastre, digamos, como por un lado o por el otro el tema. Artigas va a señalar también como unas dificultades en términos, podríamos llamar incluso históricos, con los cuales se ha enfrentado la filosofía de la ciencia. Primero, las polémicas, señala él, que han acompañado el desarrollo de la ciencia. Eso ha distorsionado la imagen misma de la ciencia. Voy a poner un ejemplo, que quizás es de los más representativos de la historia de la ciencia. ¿Cómo empieza la ciencia en su versión moderna, según pues, la mayoría de las narrativas que tenemos sobre la historia de la ciencia moderna? Se supone que las observaciones de Galileo Galilei con el telescopio serían como un momento pues especial del nacimiento de la ciencia. No digamos que antes no hubo ninguna ciencia en sentido absoluto, pues para no ser tan radicales, pero digamos que ese trabajo de Galileo con el telescopio sí es un momento de alguna manera como un punto de quiebre, porque no se nos olvide que pues Copérnico plantea su revolución copernicana, como ha sido llamada después, pero Copérnico todavía está haciendo una ciencia que no es tan estrictamente observacional o experimental, sino que es todavía especulativa. Galileo está observando con el telescopio el cielo y a partir de esa observación es que se lleva por delante toda pues, la cosmología aristotélica, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, pensemos en esto. Cuando la ciencia nace, empieza siendo sobre todo astronomía y empieza siendo cosmología en algún sentido. Entonces, ¿a qué se refiere Artigas con ese origen polémico? Cuando Galileo, y por eso estoy mencionando el caso de Galileo, cuando Galileo mira con su telescopio el cielo y empieza a decir que el mundo de la luna hacia arriba, el mundo no está hecho de éter, ni el mundo es como Aristóteles lo había dicho, la sensación que quedó en el ambiente es que la ciencia aparecía para desbancar a la filosofía. Y a uno no se le puede olvidar eso, porque claro, como nosotros ya hemos estado sometidos al cientificismo, el que estamos hablando ahora, cientificismo que entre otras cosas no fastidia solamente a la creencia religiosa, a veces es un cientificismo que como en el caso de Stephen Hopkins en el Gran Diseño dice que la filosofía ha muerto. Ojo con eso, que también uno a veces siempre piensa que el cientificismo pone contra las cuerdas es solo a la creencia en Dios, ¿no? El cientificismo es una visión reduccionista de la realidad que afecta no solamente la creencia religiosa. Entonces, volviendo con eso, eh, cuando Galileo entonces observa con su telescopio lo que observó, entonces la idea que queda en el ambiente es que la ciencia aparece para brindarnos un conocimiento de la realidad que la filosofía nos estaba brindando de manera equivocada, errónea. Llevábamos siglos pensando que el mundo era como el gran Aristóteles había dicho. Entonces, el propio inicio de la ciencia es un inicio polémico. O
O sea, no es un inicio tranquilo, sino que es un inicio como quien dice, la ciencia, en este caso Galileo, está desmintiendo al gran Aristóteles. Pero pongamos eso en otro lenguaje, la ciencia empieza, y cuando digo empieza es históricamente. El acto inaugural de la ciencia, si asumimos que ese acto inaugural ocurre con Galileo, el acto inaugural de la ciencia es desmentir a la filosofía. Repito, si vemos en el telescopio de Galileo ese acto inaugural, entonces fíjense o fijémonos que eso ya supone como que desde el principio ya hubo como una enemistad, como que entonces la filosofía se sintió como, venga, viene la ciencia, como a decirnos que el mundo no era como nosotros hasta ahora habíamos especulado que era. Entonces, Artigas insiste mucho como en ese tipo de polémicas, y esa que estoy mencionando no fue la única, pero sí fue como la polémica pues que inicial que dio origen a muchas otras cosas. Lo otro en lo que insiste Artigas, que está pues también Perdón, señalado. profesor, una cosita. Claro, De dale. pronto puede parecer un poco descontextualizada, pero eh, lo, se puede entender el concepto de ciencia, pues que como ciencia moderna, el concepto de física de Aristóteles. Y que lo que se está es lo que tenía, la idea que tenía Aristóteles de la física y por tanto eh, no de la metafísica. ¿Sí me entiende? Sí lo entiendo, pero no se nos olvide algo que la física, para no hablar pues de la metafísica aristotélica, la física aristotélica igual es una física especulativa. Sí, por Yo, supuesto, sí, que fue lo que Raúl, que discutimos también en el curso de Descartes. Eh, por supuesto que de la física aristotélica hay unas deducciones metafísicas, ¿sí? Eh, y viene toda la teología, la filosofía primera y la teología, y la filosofía natural, Sí. o la teología natural, ¿sí? Pero eh, lo que quiero es entender que el concepto de ciencia tiene una continuidad, o sea que no es algo absolutamente nuevo, sino que tiene una continuidad hacia atrás a partir, por ejemplo, de la física de Aristóteles. yo ahí quisiera decir algo, si me permiten, y tengo una pregunta. Es que, si me permiten, es que a mí sí me parece que la ciencia moderna es un rompimiento total con todo lo aristotélico. O sea, con todo el conocimiento. Hay mucha discusión en esto, ¿no? Por ejemplo, uno cuando toma cursos de Aristóteles, siempre dicen, y aquí vemos cómo bajo ciertas lógicas aristotélicas, etcétera, se forman las clasificaciones de las especies y eso. Pero es que Aristóteles, Santo Tomás, Agustín, bueno, Agustín no tanto, más bien Tomás, Aristóteles, Platón, etcétera, todos los filósofos que pensaban la naturaleza lo hacían de forma meramente, ¿cómo se les decía? Especulativa. O sea, no, para sus afirmaciones no hacían una demostración empírica. O sea, ellos decían, es que es lo más lógico, es lo más racional, es lo que la lógica me lleva a tal. Por ejemplo, ellos decían, como el círculo es la figura más perfecta porque sus lados son iguales, son equitativos, son perfectos, el cosmos, como es perfecto, tiene que ser esférico. Así se basaban ellos. O sea, y no es que sean todos, no, para nada, sencillamente pues no tienen, no tenían, digamos, ya la metodología que hoy en día, que hace 3 siglos en la ciencia europea, porque es europea, lo forjó. Y aquí también quería proponer una discusión, una ligerita discusión muy, muy pequeña, y es que, por ejemplo, sobre esto de la ciencia moderna, sí, yo creo que más que es que son dos cosas, la ciencia moderna también surge como retadora, o sea, usted lo mencionó, por ejemplo, Bacon, ¿no? Bacon, cuando habla de esta nueva ciencia que va a construir un mundo de científicos desplazando
a los filósofos y a los, ¿cómo se llaman? Y a los sacerdotes y todo eso. Pero no solamente este bacon, o sea, es que parece que eso surge con la ciencia moderna y que quizás no se ha desarrollado una ciencia sin el cientificismo, una ciencia moderna sin el cientificismo, parece que aún no se ha desarrollado, porque también son los filósofos, recordemos a Marx, a Comte, esos estadios, ¿no? De lo teológico y luego lo metafísico, luego lo científico. Pareciese como que la ciencia moderna sí nace con ello, pero a la vez no, porque la ciencia solo fue posible en una tierra, digámoslo así, impregnada de teología en un momento dado, o sea, entonces, es ahí el asunto, es decir, quizás Artigas está planteando, es que quizá lo que también está detrás de Artigas es pensar la ciencia, esta ciencia moderna, pero sin todo el lastre histórico que es el que se le ha dado, pero que realmente aún ese lastre histórico no se le ha quitado y parece que sigue ahí. Es lo que yo veo, ¿no? Me parece a mí. Yo ahí, digamos, diría una cosita así rápida con respecto a lo que acabas de decir, Raúl, y es que entiendo tu planteamiento, aclara pues, aunque yo creo que la aclaración en algún sentido podría sobrar, pero no soy un cientificista, pero trato como de ponerme, digamos, de ese otro lado, y me refiero a la modernidad, trato de poner como del otro lado, y volviendo, pues, teniendo en cuenta también lo que acabaste de decir, como porque fíjense que yo mencioné a Galileo, y mencioné a un Galileo que está mirando con el telescopio, está haciendo descubrimientos, porque mencionaste a Bacon, y me parece muy pertinente la alusión a Bacon, porque entonces uno diría, en la modernidad tenemos a gente haciendo ciencia, Galileo, pero también tenemos a gente hablando de la ciencia y casi siendo como profetas de una especie de reino. Sí, exacto. Exacto, a eso quería ir. Entonces yo creo que tenemos tanto de lo uno como de lo otro, pero por eso yo en Es particular, que Bacon es el antecedente de Carl Sagan y de Richard Dawkins y de Sí, todos esos. pareciese. sí, algo así. Entonces a lo que iba yo eso, me pongo del lado, en el campo puramente cosmológico o astronómico, me pongo del lado de quienes tenían una mentalidad más como hacia Copérnico, hacia el Galileo mismo. Y entonces uno llega y dice, venga, la filosofía, carajo, lleva más o menos varios siglos, 10 siglos o más, diciéndonos que el mundo es de tal o cual manera. Estoy pensando en el modelo aristotélico tolemaico. Es que hablar de 10, prácticamente todo el medioevo, incluida la antigüedad, diciendo que el mundo era de tal manera porque Aristóteles así lo había concebido, y que venga un señor, coja un tubo de hierro, le ponga dos lentes, uno en un extremo, otro en el otro, lo apunte hacia el cielo y diga, hey, perdón, el mundo no es así. Entonces yo creo que eso sí, pues más allá de esas afirmaciones, pues como decía Raúl muy bien, a lo Bacon, de que la ciencia pues entra como pisando fuerte y como diciendo es que somos nosotros y no la filosofía o la metafísica, pero yo creo que mirado desde el otro lado también eso obviamente generó como una especie de confianza en que miren, con un objeto tan simple o como con un acto tan simple como apuntar un telescopio, se cayeron siglos de filosofía especulativa. Entonces yo creo que eso también tiene digamos, su cuento, pues como decimos aquí, pero obviamente hay que tener en cuenta también lo que Raúl decía y ya la relación que establece Andrés con que Bacon y otros serían pues como los antecedentes de esos cientificistas actuales que prácticamente lo que hacen es como una especie de mesianismo científico, pues por decirlo o por llamarlo de alguna manera. Pero Sí. entonces, perdón, doctor, entonces estamos hablando también que prácticamente la filosofía, la gran parte de la filosofía hizo el discurso de autodestrucción, casi todos, ¿no? O sea, Comte, bueno, Marx, Hegel, ¿no? Tratando de hacer filosofía ciencia. Entonces, y es que, y sí, o sea, con esa diferencia tan sutil de lo Galileo, porque uno cuando piensa en ciencia, a veces piensa en cientificismo, pero es que son siglos, o sea, no es un siglo de Dawkins,
sino ya son 4 o 3 siglos pensando eso. O sea, la ciencia va a ser la que va a desmontar, pues, por ejemplo, los ilustrados, ¿no? Que los ilustrados no tenían la razón, la filosofía, pero también acompañar los descubrimientos científicos, etcétera. O sea, son siglos de una mentalidad así. A propósito de eso que estás diciendo, yo creo que es bien interesante y yo no sé si yo creo que de pronto lo pude mencionar en algún espacio anterior o de pronto no. También como considerar la imagen que ustedes y yo hoy tenemos de la ciencia. ¿Y a qué me refiero con eso? Quienes hoy hacen ciencia y hablan de la ciencia. Y yo incluso me atrevería a decir, por todo este tema de los medios de comunicación, hoy quizás estamos los que no tenemos una formación científica dura, estamos más cerca de los divulgadores que de los científicos, pues en sentido estricto. Digamos que nuestro contacto o el contacto del común de la gente es más con Dawkins, porque por ejemplo ahora que Raúl, ahora que decías antes de empezar como la sesión, decías, hombre, una cosa es escuchar a Dawkins hablando de elefantes, y es verdad, pero cuando decías eso, yo me hacía como esta reflexión. La mayoría de las personas a las que uno les puede preguntar por Dawkins, conocen a Dawkins por su trabajo como zoólogo, como biólogo, o lo conocen por su ataque ideológico a la religión, y la mayoría lo conocen es por lo otro. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? Los físicos de lo que se llama la revolución cuántica, de la primera parte del siglo XX, estaban haciendo ciencia, y una ciencia que revolucionó la mecánica newtoniana. O sea, no fue una ciencia cualquiera. De hecho, la mayoría de esos físicos, y no porque nos tengamos que basar solo en eso, pero la mayoría de esos físicos terminaron siendo premios Nobel. Y esos físicos no tenían una visión cientificista de la ciencia, por decirlo de esa manera. O sea, cuando uno lee y se aproxima a esos autores de lo que llamamos la revolución cuántica, uno no encuentra, uno no percibe como esa idea de que la ciencia es enemiga de la religión y es negadora de las verdades metafísicas. Entonces yo también creo que a veces, y en la línea de lo que estabas diciendo sobre Artigas, es como que hay una, digamos, hay una labor por realizar con respecto a la ciencia, y Artigas de hecho insiste mucho en eso, la diferencia entre ciencia y cientificismo, que lamentablemente por cómo se ha dado la ciencia en su desarrollo histórico, como que a veces se las ha confundido a las dos, como que hacer ciencia o defender la ciencia en realidad o a la hora de la verdad es asumir una postura, llamémoslo así, cientificista. Entonces yo creo que eso sí, Artigas lo insiste mucho, le ha hecho mucho daño pues como a la comprensión que tenemos de la ciencia. Uno podría decir, yo en otros momentos se los he dicho, como que hay dos posturas extremas frente a la ciencia: idealizarla, convertirla en un ídolo total, o despreciarla. Y tanto lo uno como lo otro no nos pone pues como en la senda de buscar la verdad, que es un asunto pues que yo creo que a todos nos interesa pues y nos ocupa pues en nuestro trabajo pues intelectual desde donde estamos. Bueno, siguiendo con esto, con estas, llamémoslo así, caracterizaciones de tipo histórico, ya lo había mencionado, pero lo voy a decir de manera rápida. Artigas también menciona la mentalidad positivista. De hecho, Raúl ahora también lo mencionaba. Y si mal no recuerdo, en la clase, en la sesión anterior, decías algo también con respecto a, yo no sé, llamarlo una cierta simpatía o acercamiento tuyo, pues, a la postura positivista, ¿no? No con eso queriendo decir, pues, que tu postura, pues, es 100% positivista, pero basándome en algo que decías ahora, como por lo menos resaltando el rigor intelectual de una postura como el positivismo. En el caso de Artigas, él menciona que el positivismo, no solamente el de Augusto Comte, sino el neopositivismo del Círculo de Viena, nos metió pues como en esa senda en la cual, les decía yo ahora, se asumió que hablar de la ciencia me comprometía a atacar a la metafísica y a la religión, como que yo no puedo hacer ciencia o no puedo hacer filosofía de la ciencia si no es porque al mismo tiempo me estoy leyendo Lance en Ristre contra la metafísica y la religión. Y Artigas considera que eso ha sido absolutamente desafortunado, porque como que se ha asumido ese criterio de que yo no puedo hablar de la ciencia si no es en parámetros pues cientificistas, al estilo pues de lo del Círculo de Viena. Entonces para él eso ha sido, repito, también una cosa muy desafortunada.
Y lo otro que creo que en algún momento también se alcanzó a mencionar es que la filosofía de la ciencia a veces también se ve dificultada o se ve pues en dificultades por el hecho de que puede haber una especie de recelo de parte de los científicos hacia los filósofos, en el sentido de, pues, ¿por qué los filósofos? Y pensemos en ese sentido, pensemos en algo. A veces, o no digamos a veces, muchas veces la filosofía es criticada por su falta de rigor. Pongámonos a pensar una cosa. Vamos a suponer que abriéramos un pequeño debate, como Raúl estaba diciendo ahora, un pequeñito debate, pues no lo voy a abrir, sino como ejemplo de lo que quiero decir. Que yo abriera aquí un pequeño debate con respecto a qué es la filosofía. Y les aseguro que aunque somos poquitos aquí los conectados, podría haber un debate con respecto a qué, por ejemplo, cuál es el objeto de la filosofía. Debate que creo que no existiría, volviendo con el gusto de Raúl, por ejemplo, por la biología. A mí también me gusta la biología. Dijéramos, ¿cuál es el objeto de la biología? Pues la materia orgánica. Pues yo creo que ahí no hay mucho que discutir. En cambio, con respecto a la filosofía, o sea, el solo tema de qué es la filosofía y de qué se ocupa ya es un problema a veces incluso insolucionable. ¿Por qué estoy metiéndome con eso? Porque desde el punto de vista de los científicos a veces, y no estoy, repito, defendiendo posturas cientificistas ni mucho menos, pero hay como una especie de pereza o rechazo hacia el ámbito filosófico en el sentido de si los filósofos hablan de todo sin ningún rigor, ¿y qué les da el derecho de venir a juzgar ellos a la ciencia? O sea, son poco rigurosos en lo que hablan. Hablan de todo, no tienen un objeto definido y además de todo, ya van a venir pues a dictarle normas a la ciencia. Entonces, desde el punto de vista científico, también ha habido como esa especie de resistencia. Y les pongo un ejemplo entre muchos, Steven Weinberg, que de hecho pues es Nobel también de física. Steven Weinberg, creo que es en un libro del que se llama Plantar Cara, dice que, palabras más, palabras menos, dice que la ciencia funciona independiente de que los filósofos hablen o no hablen de ella. Independiente de que los filósofos hablen bien o mal de la ciencia sigue haciendo su trabajo. Es otra manera, pues, de decir, la filosofía de la ciencia es inútil, no Sí, nos puede, exacto. exacto, podemos seguir existiendo y la ciencia puede seguir avanzando, independiente de que los filósofos se pongan, pues, muy trascendentales a filosofar sobre ella. Y o sea, decir, Sí, podría, sí, si me permite, profesor. Y es que en parte tiene razón, porque la filosofía, los positivistas lo que pensaban era, ya ves que tenían toda esta cuestión de la lengua nueva, racional, que todo el mundo la pudieran hablar, o tienen esa cuestión de una neolengua, ¿no? Los positivistas. Y es que también ellos vieron que la filosofía también buscaba lo universal. O sea, una forma de entendernos todos universalmente. La filosofía es esa búsqueda de lo universal, ¿no? Entonces, los positivistas lo que vieron es el gran problema de la filosofía, que a veces la filosofía puede tornarse un conjunto de habladurías y no decir absolutamente nada. Y es que no es mentira, o sea, por eso cuando los positivistas decían, los filósofos cuando hablan del uno, de la sustancia, no es que discutamos que sea falso o verdadero, sencillamente no tienen sentido. O sea, ¿en qué sentido no tienen sentido? En que como no hay una forma de referir qué es la sustancia, no tiene sentido hablar de ello, porque no nos vamos a desgastar. Pero, por ejemplo, también está la postura de Vogelin. Vogelin les critica a los positivistas, ¿no? Que dicen que ellos han reducido la ciencia al método. Pero es que también quizás aquí ya no tendríamos que ver que la ciencia no solamente es un único vía de conocimiento, o sea, quizá si hay diversas formas de conocer la realidad, cada uno de esos métodos, pero el problema es que la filosofía, yo no tengo problema con, por ejemplo, con la teología. La teología, ojo, la teología sí tiene un objeto de estudio, que es la revelación. Y ahí están los datos revelados. sí, La filosofía, ¿por qué me va a hablar de Dios, por ejemplo? mm, No sé cómo. Ese es el problema de la filosofía. Pero es que el problema, la crítica que se le hace a la filosofía
de que habla de cosas que, pues, de todo y de nada, y especulativas y todo eso, es precisamente porque una crítica del cientificismo, o sea, de que parten del presupuesto de que la verdad y las cosas son las cosas aprensibles por los sentidos y demostrables por los sentidos, mientras que es que el objeto de la filosofía no es aprensible por los sentidos. Perdón que te interrumpa. Entonces el objeto de la filosofía es el ser, y el ser es una cosa que va más allá de la misma experimental de las cosas. Entonces, y la filosofía habla de Dios, Raúl, porque Dios es también, es un ser también. No, sí, Entonces, sí, pero aquí el asunto entonces, es si tiene sentido o no que la filosofía hable de Dios. Ese es el problema. O sea, puede hablar, sí, puede hablar. Pero lo que diga la filosofía de Dios, ¿tiene sentido? Esa es la pregunta. No, claro que sí. no es de que sea falso. O sea, como yo, por El, ejemplo, el, el objeto de la filosofía es el ser, y todo lo que sea ya entra en el ámbito de lo filosófico, no, todo sí, lo que sea. o sea, yo sé si sí o sí puede Y, hablar. inclusive en lo que no es la nada también entra en el ámbito de lo filosófico. Puede hablar, pero por ejemplo, el uno de Plotino, tan elaborado, bien bonito, teóricamente, ¿cómo lo demuestras? ¿Bajo qué método? Por eso no es demostrable empíricamente, por Entonces, ¿qué supuesto. Es sentido que tiene? los objetos filosóficos no son demostrables, es como la demostración del alma. Pues demostrar desde el punto de vista empírico, ¿qué dices Mira, tú? yo puedo demostrar, yo puedo hablar de O Cristo. racional. Por ejemplo, un hinduista puede hablar de sus dioses, un cristiano puede hablar de Cristo, los musulmanes pueden hablar de Mahoma porque tienen un dato revelado. Ahí está. Pero llega Plotino, el uno, sí. ¿Y qué? ¿Dónde sacas eso? Ese es el problema de los filósofos. Uno no sabe de dónde se sacan las mafufadas que dice. Bueno, es lo que yo pienso. Y eso que creo que solamente los licenciados en filosofía tienen derecho a criticar a los filósofos. Nada más. Pero, Como digo yo, o el sea, único nada que más. tiene derecho a criticar a mi mujer soy yo, el esposo. ¿Sí? Yo ahí diría una cosa que logro detectar, pues, o creo detectar en lo que ustedes dos plantean, y que creo que no es primera vez, pues, que ha saltado aquí como a la mesa de la discusión, y es que, a ver, una cosa es, y lo voy a poner en estos términos, una cosa es asumir la posición según la cual la realidad no se agota, digamos, en lo verificable, en lo demostrable, en lo medible, que básicamente sería una postura, por un lado, positivista o neopositivista, y en algún sentido, o en un gran sentido, también sería una postura común al cientificismo. Eso es una cosa. Pero lo otro, y estoy otra vez pensando en Dawkins y en la lectura que hice hoy para empezar, otra cosa es, en función de, a ver cómo decirlo, en función de rechazar ese exclusivismo nociológico de que conocer es solamente una forma, que yo creo que ahí estamos como todos claros en rechazar como esa especie de, sí, de exclusividad, decir que solamente hay una forma válida de conocer la realidad y que esa forma válida tendría que ver con la experiencia, con la medición, con la experimentación, eso es una cosa. Pero otra cosa es, en función de rechazar esa especie de imperialismo, digamos, nociológico, por darle algún nombre, caer en posturas según las cuales en filosofía, pues cualquier cosa que digamos es válido, y hasta qué punto, pues en el ambiente filosófico, voy a decirlo así, refugiados, yo no sé si la palabra sea refugiados o amparados en el hecho de que las verdades filosóficas son verdades especulativas, asumir que cualquier cosa o la mayoría de las cosas que se digan pues tienen derecho de piso a existir y son válidas. Lo que quiero decir, a ver si me hago entender, es que yo en algún sentido entiendo como la resistencia que hay del lado de la ciencia y del lado de la mentalidad pues más positivista, si se quiere, a la filosofía, en el sentido de que quienes, porque yo a veces como que el ejercicio que hago es tratar de no ponerme de una vez a la defensiva, en el sentido de si yo soy filósofo o soy licenciado en filosofía y mi campo de acción es la filosofía, entonces lo que me corresponde es defender a la filosofía con los dientes,
sino que yo a veces trato como, bueno, pero me voy a poner del otro lado, ¿cómo verían del otro lado la cosa? Y yo la verdad cuando veo ciertas discusiones y ciertas perspectivas, sobre todo de corte relativista en el ambiente filosófico, yo digo, hasta cierto punto entiendo como la pereza y como el rechazo del otro lado. Con eso no quiero decir aceptar pues ese exclusivismo del conocimiento otra vez, de que conocer solamente es medir, experimentar, observar, bueno. Pero repito, como que del otro lado uno dice, venga, pero en definitiva, ¿qué? Voy a poner un ejemplo para eso. Edward Osborne Wilson, que es un científico, es un biólogo, y él plantea, Edward Osborne Wilson plantea una cosa, pues, la perspectiva de él se llama sociobiología, una perspectiva que empezó a ganar, a hacer carrera por allá entre los 70 a los 80. No voy obviamente pues como a entrar en los detalles porque no es del caso, sino como para ilustrar un poquito lo que estamos hablando. Entonces a Wilson, a Edward Osborne Wilson, que así se llama, se le ocurre pensar que el comportamiento humano, la clave del comportamiento humano, incluso éticamente hablando, puede tener alguna luz si estudiamos el comportamiento de algunos animales, sobre todo animales sociales. Por eso se llama sociobiología, porque es como estudiar los animales que viven en sociedad, por decirlo así. Repito, no es mi intención profundizar en eso, sino mencionar que en sociobiología, la nueva síntesis, que así se llama uno de los libros más conocidos de él termina diciendo algo como esto: bueno, ha llegado el momento de que por lo menos transitoriamente o provisionalmente le quitemos la ética a los filósofos y se las demos a los biólogos. Obviamente es una postura muy cientificista y muy del estilo de la verdad está del lado de la ciencia y no de tanto de la filosofía. Si uno deja el tema ahí, uno diría, pero a este señor, pues, este señor, ¿por qué le ocurrió eso? Pues, y uno tendría pues más bien como una actitud crítica de rechazo hacia esa postura. Pero miren cómo lo justifica él. Él lo justifica diciendo, los filósofos se han pasado 25 siglos tratando de definir qué es lo bueno y no se ha llegado a nada. O sea, hablan y dicen, y el uno dice una cosa, el uno dice la otra. Hey, quitémosles, incluso él dice, por lo menos provisionalmente, transitoriamente, quitémosles el discurso ético a ellos y démoselo a los biólogos, a ver si llegamos a alguna cosa que más o menos dé como un horizonte de sentido y de orientación. Entonces, repito, es mi posición, no estoy pues sentando cátedra y diciendo que esa es la verdad, pero mi posición es que en alguna medida yo entiendo como ese rechazo a veces del otro lado hacia la filosofía. Lo entiendo no en el sentido, repito, de que la filosofía no va porque no demuestra, ni experimenta, ni observa, ni mide, sino en el sentido de que a veces se entiende como que la filosofía es decir cualquier cosa, o sea, es un montón de discursos como sin ningún norte, sin ninguna orientación, sino que hacer filosofía literalmente es que uno puede decir cualquier cosa. No, Sí, de pero es que hecho, uno no puede llegar, de que haya una gente, una cantidad de gente, e incluso filósofos que hablen una cantidad de barrabasadas y de bobadas, no puede llegar a la conclusión de que entonces la filosofía es una barrabasada y una bobada, ¿cierto? Sí, es no, como que hay una cantidad de curas maricas, entonces la conclusión es que ser cura es ser marica. Eso no es una conclusión errada, eso es confundir los hechos con el derecho, o sea, con la práctica con la teoría, o sea, el ser con el deber ser. o sea, pero también hay que notar algo, o sea, si se dan muchas escuelas filosóficas. Además, porque la filosofía se presta mucho más que la ciencia para decir barrabasadas, porque No, precisamente sí, es especulativa, pero es, eso no descalifica la filosofía. pero mira, por ejemplo, hay muchas escuelas filosóficas. ¿Por qué muchas escuelas filosóficas? Porque no hay un norte y un sur. Es que la filosofía es el problema, no hay norte ni sur. Por ejemplo, sé que los filósofos se quejan, a ver, voy a explicar. Los filósofos se quejan de que ahora los científicos le están quitando la ética. Pero si fueron los filósofos los que le quitaron a las religiones las éticas, la ética en la sociedad, las comunidades humanas. Eso lo dice muy bien, por ejemplo, de Maistre, o sea, de Maistre, cuando habla de estos filósofos, el profesor lo habló, ¿no? Estas eternas discusiones que están ahí discutiendo y no llegan nunca a nada.
Entonces, evidentemente llega esta ciencia que se crea religión y dice, ¿saben qué? Paren en su guato, ustedes no deciden nada. Yo, como autoridad científica casi religiosa, voy y hablo de la ética. Y ese es el problema de la filosofía. O sea, es que la filosofía sí es un problema enorme. O sea, yo lo digo porque a mí me gusta mucho la filosofía, etcétera, pero yo tengo que reconocer que cuando la filosofía pretende solo ser razón, 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 no voy a traer ese, pero si la filosofía pretende solamente cree que mediante su metodología va a llegar a ser algo, no es cierto, por eso se queda en pura discusión. O sea, la filosofía es una eterna discusión que no llega a nada. O sea, yo lo que yo veo, eso y sobre todo, Es que con la filosofía puede pasar lo mismo que con la ciencia, caer en un filosofismo. sí, Nunca poder, o sea, perdóneme que lo diga yo, pues, pero eso esa verdad no pasará. La filosofía es una sierva de la teología. Eso, si pierde su función de sierva de la teología, se vuelve una locura, porque se absolutiza, se vuelve un filosofismo, se vuelve una religión, se vuelve la filosofía una religión, y eso no lo es. ¿Sí? La o filosofía, destructor de cimientos, ¿eh? sí, y O termina en la absolutización de la razón, que es el medio con el cual se hace la filosofía, y de la absolutización del ser, termina en un panteísmo o en ateísmo. Es que ese es el problema. Los filósofos, cuando absolutizan la filosofía, o terminan en panteístas o en ateos. No hay otra forma, no tienen más salida. ¿Sí? Cuando, porque la única que le pone orden y sentido a la filosofía es la teología. o la ciencia, No, o las dos. pues depende de la ciencia, de cómo se entienda, pero Es que el problema es qué conocimiento, qué tan válido, más que eso, yo creo que la pregunta es, ¿qué tan válido es el conocimiento que me da a mí la filosofía sobre la realidad? Ese es el problema de fondo. O sea, ¿realmente la filosofía me da a mí un conocimiento del mundo o no? claro. Bueno, si es Es que así, la filosofía se ocupa del ser, Raúl, ese es su objeto primordial. Es una reflexión sobre el ser, que es el ser. Es una cosa, que es una cosa pues supremamente compleja, pues, lo Ustedes me, abarca todo. ustedes me permiten terciar ahí antes de que se me olvide, porque quiero hacer alusión a lo que Raúl está diciendo. Yo ahora puse un ejemplo, y de hecho en mis clases en la universidad lo he puesto. A ver, siempre o casi siempre se asume como que en esa relación ciencia-filosofía es la filosofía la que tiene cosas para decirle a la ciencia, cuestionándola, tratando de entender cómo funciona, o sea, pero no nos digamos mentiras, hay como un cierto aire, digámoslo así, de superioridad, más allá del cientificismo, o incluso yo me atrevería a decir, a propósito del cientificismo, a veces se genera como un cierto aire de superioridad, como que es la filosofía la que tiene cosas para decirle a la ciencia y no tanto viceversa, porque la filosofía sería un saber más abarcante, mientras que la ciencia sería un saber más restrictivo. Pero en el ejemplo que yo les ponía ahora, y yo creo que es un asunto histórico, pues que no es interpretable, simplemente es un hecho concreto. Llevábamos más de 10 siglos creyendo que la visión de la realidad era la aristotélico-tolemaica. El mundo era, el universo era como Aristóteles y Ptolomeo nos habían dicho que era. Entonces, era la visión, porque a propósito de lo que acabaste de preguntar, Raúl, la ciencia, perdón, la filosofía sí tiene algo para decirnos sobre la realidad. Yo creo que ahí el problema está en que es una pregunta amplia, y como es una pregunta amplia, es difícil responderla como con un sí o no absoluto definitivo. Pero yo pienso que sí se puede iluminar con ejemplos concretos, y con este ejemplo que yo estoy trayendo otra vez a colación, hay un momento donde yo sí puedo decir que la que vino a mostrarnos la verdad sobre cómo es el mundo en el sentido pues físico de la palabra fue la ciencia y no la religión. Otra vez, y perdonen mi insistencia, Galileo Galilei.
Llevábamos más de 10 siglos con el tema filosófico, el tema pues especulativo, sobre todo por el lado aristotélico, de que el mundo era de cierta manera. Y la que vino a corregir a la filosofía fue la ciencia. La que vino y dijo, venga, un momentico, es que el mundo no es así como el gran Aristóteles dijo. Es más, yo les dije, y lo voy a reiterar en este momento, cuando Galileo Galilei empezó a compartir sus observaciones en un texto que llama El Mensajero Sideral, hubo aristotélicos contemporáneos de Galileo que se rasgaron las vestiduras y dijeron, yo creo que yo se los mencioné la vez anterior, eso no puede ser verdad. Eso es filosofismo puro, o sea, la ciencia, ¿quién es la ciencia para venir a decirnos que Aristóteles está equivocado? Pues está equivocado. Entonces yo pienso y lo conecto también con, o lo relaciono pues o hago alusión a algo que estaba mencionando Andrés ahora, a propósito pues de que uno no puede tomar como es que la filosofía, pues, o que muchos filósofos voten corriente y hablen bobadas, y uno no puede desde ahí decir que la filosofía es solo eso, y pusiste pues el ejemplo de los curas y no sé qué, pero yo ahí quiero mencionar algo. Cuando del lado filosófico hacemos alusión a la ciencia, básicamente hacemos alusión a casos concretos. O sea, digamos, el abordaje es similar de un lado o del otro. Y es, fíjense, ¿de quiénes estamos hablando ahora? Estamos hablando de Dawkins, estamos hablando de Sagan, y eso no significa decir que la ciencia, para nada, pues la ciencia, digamos, tiene validez, sino que es señalar como maneras, yo lo Pero hacía es así. que es lo mismo, profesor. O sea, es, Perdóname, Andrés, un momentico, yo redondeo. Es, o sea, para señalarlo, la manera, digamos, yo no sé llamarlo indebida, de hacer ciencia, nos basamos en quienes vemos haciendo ciencia buena o mala ciencia. Entonces, lo que quiero señalar con eso es que, y yo lo dije desde ahora, que no, con eso no estaba poniéndome del lado de los cientificistas diciendo que la filosofía vale huevo y que no sirve para nada, sino nuevamente quiero como poner lo mismo, tratando de hacer ese ejercicio como ponerme de la otra orilla para no asumir siempre la posición pues defensiva, como que yo tengo que defender sí o sí a la filosofía porque es la filosofía. Lo que yo pensaría es, del otro lado también se puede volver como muy raro, muy harto, más allá de los excesos cientificistas, pues que creo que ya están fuera de toda duda, pero se puede volver raro, incómodo, desgastante. Del otro lado decir, los filósofos hablan y unos dicen una cosa, otros dicen otra, y no se llega como a... Y fíjense que yo les decía ahora, los filósofos, porque ¿dónde puedo yo rastrear la práctica filosófica? Pues que en quienes la hacen, porque es que la filosofía no es una entidad propia, como la ciencia, sino que la filosofía se encarna en seres humanos, como la ciencia. Entonces, por eso, y ya te doy la palabra, pues Andrés, lo que quería señalar era eso, que al mencionar eso, para nada estoy diciendo que la posición que debamos asumir sea como que entonces, por esos casos negativos, llamémoslo así, entonces la filosofía no sirve. Pero yo creo que sí ayudaría mucho, creo yo, a que nos hagamos una especie de autoexamen en el buen sentido de la palabra de cómo está funcionando, cómo funciona la filosofía frente a asuntos como estos. Y voy a mencionar algo ya para redondear esta parte y darte la palabra, Andrés. En el ambiente en el que yo me muevo, y voy a retomar una de las palabras que usaste, hay un filosofismo, sobre todo en algún tipo de estudiantes que yo he tenido a lo largo de muchos años, un filosofismo. ¿Y a qué me refiero? Hay una desconexión total con la ciencia, porque hay como esa idea de que la ciencia es cientificismo, la ciencia es una visión muy reducida, muy chata, muy miope. Heteropatriarcal. Exacto, entonces aquí estamos los filósofos, que sí somos pues los iluminados y los esclarecidos y los que sí vamos más allá de las meras apariencias, pero te pones, estoy hablando en el contexto en el que me muevo, para hacer también esa claridad, no estoy generalizando, pero en los contextos que yo he conocido, después de reivindicar a la filosofía como que la filosofía sí, la ciencia no, la filosofía que te encontrás como la que está siendo defendida es una filosofía relativista, es una filosofía que no llega como a ningún discurso auténtico, sino que todo es opiniones, es una opinadera de la opinadera. Entonces yo creo que eso también amerita, repito, no una generalización de que la filosofía vale huevo, porque pues para nada pienso eso, pero sí como un examen de cómo estamos haciendo la filosofía en el mundo de hoy para que no caigamos, y yo retomo, repito, el concepto de filosofismo. Yo creo que hoy hay mucho, hoy en día no hay solo cientificismo, hoy hay mucho filosofismo, y es la idea
de que hablar de filosofía es solamente hablar como desde ese lenguaje pues encriptado y ese lenguaje como exclusivo de que solo lo manejamos los filósofos y los filósofos íbamos a la raíz de las cosas y no sé qué. Yo creo que no nos hace daño, diría yo, el también impregnarnos de esa racionalidad científica sin caer, pues repito, como en los excesos del cientificismo. No, yo lo que quería decir es volver sobre esa imagen de la sierva, de la sirvienta. Sí, Así como la teología, la filosofía es sirvienta de la teología, la ciencia es sirvienta de la filosofía. Y por supuesto, y en eso, profesor, estoy totalmente de acuerdo con usted, la sirvienta le puede decir a la ama, oiga, señora ama, usted está haciendo muchas bobadas, usted está muy equivocada en esta, usted todo eso. Lo que no puede decirle la sirvienta es decir, mire, como usted está haciendo tantas bobadas y todo eso, usted ya no es la ama, usted ya no tiene la función de la ama y la ama soy yo, o no hay ama ni esclavo y todos somos iguales. Ese es el problema. que eso en el fondo sería, insistiendo con lo suyo, un filósofo, pues la posición sería o un cientificismo por un lado, pero por otro lado sería el filosofismo. Yo creo que, por eso es que Claro, yo he claro. tenido como la insistencia en eso, y usted ya me lo han escuchado varias veces, no caer en eso, sí, en esas posturas extremas. Yo por lo menos, y perdonen que le insista, el problema que yo detecto en los ambientes en los que me muevo, en la formación filosófica, por raro que suene, no es tanto el cientificismo. El cientificismo yo en el ambiente que me muevo lo percibo más es a nivel de la gente más del común que a través de las redes sociales, de videos, de páginas de internet, se ven como bombardeadas literalmente por estos oráculos de la ciencia, como los llama Artigas. Pero en los ambientes académicos filosóficos que yo he conocido, prima más lo que llamaríamos un filosofismo, y un filosofismo de corte relativista, un filosofismo de corte, la filosofía es reflexionar sobre la cultura, sobre el lenguaje, sobre la estética, y hay como una renuncia pues al rigor, porque es que ese es el No, y otro. un filosofismo antifilosófico, o sea, se ponen en una posición filosófica para degradar la filosofía y decir, es que la filosofía, ese es el problema de la filosofía moderna, que es Sí, antifilosófica. sí, Es tratar de hacer filosofía con, lo, con, con la no filosofía, contra la filosofía, ese es el problema. claro. Entonces, sí, es ¿Y como... por qué? ¿Y por qué? Porque se erige como verdad absoluta y porque se deja la referencia teológica. Es que cuando se pierde la referencia teológica, se cae en eso, se enloquece. Eso, Chesterton nunca ha sido más genio que en eso. Son virtudes cristianas que se enloquecen. Y la filosofía se enloquece cuando pierde la referencia teológica. Y la ciencia se enloquece cuando pierde la referencia filosófica. Eso es así. Y teológica, por supuesto. Sí, bueno, vamos a continuar. O no sé si Raúl quiere agregar algo. ¿Querés decir algo, Raúl, o no? Bueno, entonces No, no, seguimos. no, todo claro, todo claro. Ah, bueno. Bueno, entonces, y ya pues lo decía yo también ahora, Artigas no critica la ciencia, sino el cientificismo, y él pues tiene pues afirmaciones pues como las que tienen ustedes ahí en la diapositiva, que me parece pues que es muy ilustrativa, incluso de lo que venimos hablando pues y discutiendo, me parece a mí que ayuda mucho pues también como a tener como esa claridad. Entonces dice, admiro la ciencia, me parece que es uno de los logros principales de la humanidad y que no solo debemos, y que no solo no debemos temerla, sino protegerla, favorecer pues como su, digamos, llamémoslo así, su ejercicio, pues por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, Artigas va, repito, como en una línea muy sí, de defender a la ciencia, no al cientificismo. Yo creo que ya va quedando como claro que el problema está más del lado. Es más, yo ahí diría una cosa, yo diría que hay un gran reto en términos filosóficos o intelectuales y es hacer la distinción. La distinción parece simple. Y cuando digo simple, parecería muy simple decir la ciencia es una manera limitada y válida de conocer la realidad, mientras que el cientificismo es una idolatría de la ciencia. Uno podría decir, me quedo con eso
y ya pues estoy haciendo como una distinción, pero fíjense que, o fijémonos que en la práctica no es tan sencillo. Yo no sé si les decía en un encuentro anterior que una vez en un curso de filosofía moral, fíjense, ni siquiera era un curso de filosofía de la ciencia, sino un curso de filosofía moral, un estudiante pretendió reducir la ciencia a lo que ocurrió en los campos de concentración de Alemania, de la Alemania de Hitler, y al lanzamiento de las dos bombas atómicas de Estados Unidos sobre Japón. Pero Y, eso es lo que hace, eso es lo que hacen Adorno y Horkheimer. y no, es que a eso voy precisamente, y qué bueno que lo estás diciendo. La visión que tienen muchos de mis estudiantes que han pasado por mis cursos a lo largo de muchos años, la visión que tienen en su cabeza de la ciencia es la escuela de Frankfurt, es Heidegger, es Foucault. Entonces la ciencia doctrina, la ciencia normaliza, la ciencia aliena al hombre, la ciencia, la racionalidad de la ciencia es una racionalidad meramente instrumental. Entonces justamente a eso voy, de que hay un gran desafío, porque era lo que quería decir Andrés con esto último, hay un gran desafío, me parece, para todos nosotros, y es lograr hacer una distinción reflexiva que vaya más allá de definir los dos conceptos, donde se entienda por un análisis histórico, filosófico, sociológico, que no es lo mismo decir ciencia que cientificismo. Pero repito, un estudiante en una clase, nunca se me olvidó, una clase de filosofía moral, no tuvo ningún problema, pues como decimos aquí, no se puso ni siquiera colorado para decirlo, dijo, profe, es que básicamente la ciencia es lo que vimos en los campos de concentración de la Alemania de Hitler y las dos bombas atómicas, por Dios. O sea, eso es la ciencia, ¿dónde quedó Galileo, dónde quedó Newton, dónde quedó La Kepler, penicilina. quedó la penicilina, o sea, dónde quedó todo? O sea, no, la ciencia es un dispositivo de poder, por Dios. Eso nos ha hecho, yo creo que mucho daño. Entonces yo creo que estamos, y ahí, eso lo conecto otra vez con la discusión que traíamos ahora, yo creo que ahí sí nos tenemos que dar una cierta pela en el sentido de no estar como tan defendiendo a la filosofía, porque a veces esa defensa de la filosofía es más encaminada a estas visiones distorsionadas de lo que es la ciencia. Y eso yo insisto, eso le ha hecho mucho. Yo he tenido estudiantes cuya visión de la ciencia es Heidegger diciendo que la ciencia no piensa. Y Pero, esa es la, no, sí, no, perdón, perdón, pensé que había terminado. No, no, termina. pero sí terminé, en realidad sí, dale Raúl. No, es que incluso también no profundiza bien, por ejemplo, Heidegger, ni, o sea, dicen así las cosas, porque sí, Heidegger partía con Nietzsche, ¿no? Que la ciencia es pura voluntad de poder y cosas así, ¿no? Pero aquí también las críticas que tienen, no es que yo sea heideggeriano, ni mucho menos, no, no, es que ellos critican la ciencia, por ejemplo, Heidegger, todos estos, porque ven en ello un peligro de universalidad. O sea, Heidegger era una especie de fascistoide, era un fascista. No lo estoy desmeritando por eso. Yo creo que Heidegger sí es un gran pensador, un gran y no le gustaba, por eso tampoco le gustaba el término filósofo, porque para él filosofía, metafísica, ciencia era universalidad. Entonces, él lo que veía peligro en el mundo científico, que él estaba viendo de la técnica, etcétera, era, era el acabar, digamos, con la cuestión de la cultura, del ser. Cuando habla del ser se refiere a la cultura. O sea, por ejemplo, los De la positivistas. poesía. La poesía, pues sí, pero pues ¿sabes por qué la poesía? Porque discrimina. ¿En qué sentido discrimina? En tanto que no es lo mismo la poesía que es un argentino o un sueco. Entonces, esa poesía hace que yo discrimine a otro y me sienta parte de un colectivo o de una comunidad. Entonces, es que, por ejemplo, usted le pregunta a sus estudiantes, profesor, por ejemplo, y todos son, no, en la humanidad, la ONU, el derecho, y Heidegger, ¿no? Y a la vez le pegan a la ciencia, pero la ciencia es universalista, o sea, la ciencia es universal. Los que le pegan a la ciencia, por ejemplo, Heidegger y todos ellos querían seguir en esa especie de mundo universalista, porque ellos veían el peligro que la ciencia puede neutralizar la cultura. Entonces, y se caricaturizan también a Heidegger, ¿no? O sea, el problema de si la técnica es neutra o no, se refieren a la ciencia. Entonces, también va por eso, o sea, sí es un problema de las, yo también lo vivo, o sea, yo lo que veo en mi facultad es que la filosofía es todo, uy, sí, todos seamos filósofos y digo, pues, no,
No, la filosofía no es una fiesta para opinar lo que sea uno se le hinche la gana. O sea, por eso nos ganamos, no nos respetan ni los científicos, ni los teólogos, ni nadie, realmente. O sea, es muy difícil encontrar un buen filósofo. Es lo único que iba a decir. No, y yo como en apoyo un poco de lo que estás diciendo, diría que yo creo que la filosofía sí está como en mora de alcanzar como un cierto rigor. Yo no digo pues como un dogmatismo, pues que todos tengamos que pensar igualito y todos, pero como un cierto rigor, sin entender que ese rigor signifique, pues volvemos a lo mismo, medir, observar, cuantificar al estilo de la ciencia, pero que si hay unas ciertas exigencias en términos de rigor y de pretensión de verdad. Yo creo que eso sí digamos, nos hace falta en la filosofía. Ahí también hablo muy desde mi experiencia personal. He tenido casos que no son los más comunes de estudiantes, incluso en este semestre tengo un estudiante que es un ingeniero y que está estudiando filosofía por gusto, literalmente, y me lo dijo ayer en una asesoría que tuvimos. Yo no sabía, como parte de la asesoría me terminó contando que él era un ingeniero casado con hijos y que estaba estudiando filosofía simplemente porque le apasionaba. Pero ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque he tenido ese tipo de casos que no han sido los más comunes, pero los he tenido a lo largo de mi trabajo como profe. Y yo sí he detectado una cosa, esas personas que vienen de esa mentalidad, yo no sé si llamarla positivista, pero de esa mentalidad más, digamos, más demostrativa, más rigurosa del lado científico, cuando empiezan a cultivar la filosofía, de una u otra manera son más rigurosos también en el ejercicio filosófico. O sea, ese bagaje de esa racionalidad más demostrativa, más lógica, más disciplinada, si se quiere, que exige la racionalidad científica, de una u otra manera los faculta, los prepara también como para tener un rigor similar cuando están pues como en el campo filosófico. Entonces es interesante como ese ejercicio también y verlo como en esa lógica. Bueno, un poco para ir redondeando por hoy, pues por lo menos de mi parte, Artigas dice que, lo tienen ahí en la diapositiva que está en este momento frente a ustedes, dice que una reflexión estrictamente filosófica, eh, el contexto es que él está diciendo que para tener una imagen adecuada de la ciencia, que va a ser una insistencia pues muy reiterativa en Artigas, que tengamos una imagen adecuada de la ciencia y eso supone una reflexión estrictamente filosófica, aunque esta reflexión deberá utilizar el material proporcionado por los estudios históricos, sociológicos y de cualquier otro tipo que faciliten una buena base para el estudio filosófico de la filosofía de la ciencia. ¿Qué significa palabras más esto? Artigas cree que la filosofía de la ciencia solamente puede ser o fundamentalmente tiene que ser filosófica en el sentido pues normativo, pero eso no supone, en el caso de Artigas, renunciar a la aproximación histórica, sociológica y de ese otro tipo. A Artigas, de hecho, le parece que esa aproximación de tipo histórico-sociológico ayuda y da luces para entender el funcionamiento de la ciencia. Lo que pasa es que lo que no quiere él es caer en esos excesos de quienes creen que hacer filosofía de la ciencia supone solamente acercarse desde el punto de vista histórico-sociológico. Entonces la posición de Artigas, repito, es un poco como una posición intermedia. Hay que hacer filosofía de la ciencia rigurosa, estricta, tratando de entender el aspecto lógico, semántico, epistemológico del conocimiento científico, pero eso no significa renunciar a conocer también un poco de la historia y del aspecto sociológico de la ciencia, porque eso también da pistas. Y pistas como cuáles, pues fíjense el ejemplo que yo les puse ahora. Traer a cuento a Galileo también nos dice qué es la ciencia, porque traer a cuento a Galileo y describir como las circunstancias que rodearon los descubrimientos de Galileo con su telescopio también nos va dando cuenta de cómo funciona la ciencia. Lo que pasa es que Artigas lo que no quiere es que la filosofía de la ciencia se quede en ese discurso de que la ciencia pues es una construcción social más condicionada por unas circunstancias de tipo sociocultural y simplemente un asunto pues como del gusto personal, sino que hay que trascender pues como esa perspectiva. Pero insisto, él va a tener como esa claridad o esa creencia de que hay que tener una posición, digamos,
tanto desde el punto de vista normativo filosófico como desde el punto de vista histórico, llamémoslo así. Artigas cree, en relación con lo que ya traigo dicho y para ir redondeando, Artigas cree que la filosofía de la ciencia se ha hecho mal por culpa de los científicos y también por culpa de los filósofos, en la línea de lo que yo expliqué pues en algún momento atrás en la sesión de hoy. En respuesta a eso, a esas deficiencias de la filosofía de la ciencia, él aboga, y lo dice así claramente, por una teoría metafísica del conocimiento. Pero voy a aclarar pues un poco qué significa esa expresión, porque en principio pues podría sonar como que se va a meter con el tema o con el asunto desde una perspectiva aristotélica o tomista, pero no, no es tanto por ahí. Entonces él, como en respuesta a esas deficiencias que él detecta en la manera como se ha hecho filosofía de la ciencia, él aboga por, y lo dice así, una teoría metafísica del conocimiento para poder plantear adecuadamente los problemas del conocimiento científico. Sin embargo, él hace también una claridad, y es que no es tarea de la filosofía de la ciencia establecer normas desde afuera que los científicos deban seguir. Él en eso sí es como muy enfático, porque también es consciente de que parte de la resistencia desde el punto de vista de la ciencia hacia la filosofía ha estado en eso, en que se asuma como que la ciencia pues es como en el lenguaje que Andrés utilizó ahora, como que la filosofía pues fuese como la señora, la dueña pues de la situación del conocimiento humano, y que la ciencia estuviera allí pues como casi como para decir, bueno, la filosofía me dijo que así es como tengo que actuar. O sea, Artigas en ese sentido sí es muy enfático en que el papel de la filosofía no es propiamente pues dictar como normas en ese sentido, pero sí es establecer una reflexión con respecto pues a cómo ocurre el conocimiento. Ya para terminar, por lo menos por hoy de parte mía, Artigas insiste en lo que él llama la dimensión espiritual del conocimiento científico. Entonces esa dimensión espiritual del conocimiento humano, perdón, cuando él habla de la dimensión espiritual del conocimiento humano, se refiere como a que en el conocimiento humano hay cosas que trascienden el ámbito de lo sensible, el ámbito del conocimiento ordinario. Entonces Artigas está pensando en cosas como las que están ahí entre paréntesis, el valor del conocimiento científico. O sea, hablar del valor del conocimiento científico supone una dimensión espiritual metafísica de la ciencia. Una cosa es lo que la ciencia nos dice sobre la realidad, pero otra cosa es establecer un análisis filosófico sobre el valor del conocimiento científico, y eso ya tiene una dimensión metafísica. Otra cosa es la fiabilidad del conocimiento científico, qué tan confiable es ese conocimiento. Y lo otro, cuáles son las conexiones, digamos, o las relaciones de ese conocimiento con la realidad. De qué manera ese conocimiento científico da cuenta y de qué manera da cuenta de la realidad. Entonces, lo que va a decir Artigas, y esto también se relaciona con algo que en algún momento anterior dije, Artigas va a pensar que en la ciencia no todo es ciencia en el sentido de experimentación. En la ciencia hay unos presupuestos, hay unos asuntos, digamos, previos a la práctica científica misma, sin los cuales no sería posible esa práctica científica. Entonces, repito, Artigas cree que una manera válida de hacer filosofía de la ciencia que nos ponga al margen del cientificismo del cual hemos estado hablando tanto hoy, sería hacer una filosofía de la ciencia que asuma una perspectiva metafísica, pero insisto ya para terminar, para él metafísica no es repetir no sé, a Aristóteles o a Tomás de Aquino, sino metafísica en el sentido de que hay unas preocupaciones cuando hacemos filosofía de la ciencia que son: ¿cuál es, repito, el valor del conocimiento científico? ¿En qué se basa la fiabilidad de ese conocimiento? ¿Cuál es la conexión de ese conocimiento, digamos, con el mundo real o con el mundo de la naturaleza? Entonces Artigas, insisto, va a plantear que no se puede hacer filosofía de la ciencia sin que esa filosofía de la ciencia tenga una dimensión metafísica. Eso va a ser muy importante y quizá lo tratemos en una sesión posterior, porque hay autores que dicen que la ciencia, y eso es el colmo del cientificismo, pero hay quienes lo han defendido, la ciencia solo se puede estudiar desde la ciencia misma. Entonces, la única manera válida, piensan algunos, de conocer y de dar cuenta del conocimiento científico sería la propia ciencia. Artigas obviamente no está de acuerdo y piensa
que la única manera válida que tenemos de hacer una valoración mucho más amplia y mucho más esclarecedora de lo que es la ciencia es a través de la filosofía. En ese sentido, Artigas, y fue una de las cosas pues, que a mí más me sirvió como en ese acercamiento al autor, Artigas me ayudó a mí o me ha ayudado a mí como digamos, a reivindicar la importancia de la filosofía en este tipo, digámoslo así, como de discusiones. ¿A qué me refiero con eso? Volviendo a hacer alusión a lo que yo les decía ahora, en el ambiente en el que yo me he movido durante muchos años, como que la filosofía siempre ha estado es para criticar a la ciencia en términos negativos, para demeritarla, para por debajearla, casi como para reducirla a esas expresiones negativas de las que yo les estuve hablando ahora. Leer Artigas a mí me ha mostrado como otra perspectiva, que hay una manera, yo no sé si llamar amigable o más cercana o más dialogante, en la cual yo puedo relacionar a la filosofía con la ciencia. Hay una manera como la filosofía me ayuda no a demeritar a la ciencia, sino que hay una manera filosófica de yo entender lo que es la ciencia para, y ahí sí con esto termino definitivamente por hoy, para evitar el exceso de idolatrar a la ciencia, pero también el otro exceso de prácticamente negarle todo valor a la ciencia. Y según Artigas, y yo estoy de acuerdo con eso solamente lo podemos hacer desde un análisis filosófico que tenga en cuenta como el aspecto, llamémoslo así, metafísico del conocimiento humano. O sea, para Artigas, entender el conocimiento humano supone hacer metafísica en el sentido de preocuparnos por dimensiones que van más allá pues de simplemente coleccionar hechos en bruto y cosas como la que la gente normalmente relaciona con el conocimiento humano. Entonces, con eso terminaría y en la próxima sesión que nos encontremos, redondearíamos un poco este tema con el asunto de que pues hoy no lo alcancé pues a mencionar, sería lo que me habría quedado pues ahí como en el tintero, y es, Artigas hace una distinción entre, cuando él habla de cientificismo resistente, lo que dice es que hay un cientificismo de línea dura que fue el del Círculo de Viena, pero hay un cientificismo más atenuado, pero que no deja de ser muy nocivo, que es el cientificismo, llamémoslo así, débil, pero no es débil en el sentido pues de que no tenga unos efectos pues muy grandes en la manera como entendemos la ciencia. Y lo voy a simplemente anunciar. La formulación fuerte del cientificismo es: la ciencia es el único conocimiento válido. Eso lo defendieron los miembros del Círculo de Viena y los admiradores y seguidores actuales incluso del Círculo de Viena. El cientificismo más atenuado es como más sutil, pero no deja de ser muy cientificista, por decirlo así. ¿Y qué diría el cientificismo atenuado? La ciencia es el modelo válido que debe seguir cualquier otra forma de conocimiento. Entonces, en el primer cientificismo se pone a la ciencia como la única manera de conocer la realidad. En la segunda formulación se pone a la ciencia como el modelo que otras formas de conocimiento deben seguir para ser válidas y para tener pues como una aceptación en el campo pues del conocimiento humano. Bueno, eso sería pues todo por hoy de parte mía. No sé si alguno quiera agregar algo, preguntar algo. No sé si ya cancelo, termino pues la grabación, Raúl, ya me Sí, dirás. tengo la grabación, Ok, bueno. porque yo me tengo que retirar, pero sí. Entonces le doy, Perdón, profesor, yo Dejar tengo de algo. grabar. perdón, ¿cómo es que es? Bueno, dice, mire, ponga su mouse y abajo están las opciones record y todo, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ¿dónde está? En los tres punticos, detener grabación o pausar. No me he podido aprender eso. Detener, Es detener. detener. Bueno, vamos a ver si ya hoy me lo grabo. Entonces, es grabar es en la nube y lo Sí, final es detener. sí. Listo, vamos. A ver.